Hola, soy Fernando Vargas Gómez. Estamos con Averigüemos hoy en la casa taller, un universo reducido, pero con una gran expansión conceptual en el mundo onírico del conocido artista Gustavo Mendoza. La presencia de Gustavo ha sido paradigmática y arrasadora en el corazón más avanzado del arte reciente en Corrientes. Sus muestras, sus productos, su producción, sus obras, están despojadas de todo ornamento y se presentan con una crítica ruda, burda, tenaz al universo de las cosas triviales que confronta a cada uno en la vida cotidiana. Sus personajes, visualizados a través de planos diferentes, cruzados, deformados, exagerados, en otras proporciones que encuentran la medida exacta en una gran aceptación y requerimiento por parte de un mercado ávido en tener, retener, exhibir y comentar las obras de Gustavo, que pronto se agotan cuando expone y comercializa en distintos lugares, mezclando colores, usando diferentes elementos en su ingeniosa y permanente búsqueda: papel, cerámica, cartones, óleos, acuarelas. Todos detectan la visión crítica como mofa a una sociedad que se desintegra, y en figuras zoomorfas, exageradas, pone los límites de su pensamiento siempre crítico y burlón al caos imperante. Púas, filos, contrafilos, superficies rugosas muestran las distintas vibraciones que tiene el objeto con el que identifica un instante, un costado social. Las obras de Gustavo son diferentes tamaños: grandes, planas, chatas, oblongas, de colores, distintas maderas, clavos, metales, todo está en una ingeniería de diseño perfecto para hacer el balance crítico en un lenguaje de severo cuestionamiento al orden establecido. Y ahora vamos a mirar tanto las obras como conversar con él. En la tarea tuya, ¿comenzás inspirándote en la naturaleza, en la gente, en una noticia? ¿Cómo comienza la creación de un artista contemporáneo joven? Sí, creo que la inspiración parte de muchos lugares diferentes. La naturaleza siempre aparece en mi obra. Es como, yo siempre digo que es como el puntapié inicial. Y dentro de esa exploración de la naturaleza me permito tocar otras temáticas. Influye el tema de la naturaleza, pero ahí me permito indagar sobre la religiosidad popular, sobre las festividades más paganas que tienen que ver con la región. Y también me remite mucho a la infancia. Mi abuela tenía como esa cuestión de la fiesta religiosa muy arraigada, ¿no? Era, ¿la popular? Claro, la fiesta popular. O sea, me interesa esa rama de la religiosidad. Me interesa eso que sucede con las personas alrededor de la religiosidad, del evento religioso, de la fecha patronal, juntarse para festejar el día de una virgen, de un santo. Me quedó grabado esas siestas calurosas donde nos ponían a los más chicos a hacer flores de papel para la virgen. Esa cuestión manual también ligada a lo religioso, y ella armaba altares, o sea, tenía todo como toda una ceremonia que yo creo que se cuela en mi producción. No me centro en lo más estricto o lo más sacralizado de la religión, sino en eso que despiertan las personas. ¿Qué generan las personas esa necesidad de sacralizar un objeto, una imagen? Eso me llama mucho la atención y creo que mi obra gira un poco alrededor de esa cuestión mística, digamos. Hay una mofa a veces y una crítica, buscando el equilibrio de acuerdo a la edad que apunta, porque a los niños también les interesan tus obras, que tienen muchas personas chicos que están en distintas
pose, actividades, gestos. Sí, yo creo que mi obra siempre tiene como una crítica, hay como una cosa velada, no, nunca es tan Frontal. frontal, siempre hay algo detrás que tiene que ver con la ironía, con algo incluso gracioso, festivo, humorístico. eh, Se nota mucho más en mi producción anterior, pero siempre está presente esa cuestión satírica, digamos, en la crítica más social o en la crítica religiosa de incluso, que suelo tocar. Eh, Nunca es descarnada ni frontalmente incisiva, pero sí hay un trasfondo que tiene que ver con una crítica desde lo, desde lo satírico, digamos, desde La, permitirme cierto humor. la mirada de tus seres objeto, que son tótems de distintas porciones a los que le asignás importancia por su vestimenta o por el gesto, muestran siempre miradas de asombro y de resignación a veces, ¿no? Pero sobre todo una curiosidad que queda congelada. Sí, sí, yo muchas veces pienso que los someto a situaciones, a esos personajes como muy complejas, los hago transitar como situaciones muy difíciles y esa tensión que se produce, ¿no?, en esa situación que ese personaje está afrontando es un instante, es como si fuera una fotografía de una situación incómoda. ¿Cuál es el material de todos los que vos tenés de opciones de trabajar, el que más representa versátilmente la aplicación de estos usos? El textil creo que representa en este momento ese material. Eh, para mí es el material más noble con el que trabajo. Lo vengo trabajando hace mucho tiempo y creo que es inagotable. Creo que puedo seguir explorando mucho más. De hecho lo hago, todo el tiempo trato de incursionar en otro material, pero con el textil de aliado, ver cómo reacciona el textil a ese material nuevo, ya sea con calor, que estoy haciendo ahora como termofusión sobre el textil, con plástico, pero si tuviera que elegir un material sería ese. Me interesan todos los materiales porque mi obra es como muy diversa y yo creo que el material refuerza la idea de la producción. Es como el idioma correcto con el cual tengo que decir lo que intento decir con esa producción. Todo es susceptible de ser material de producción. En ese sentido, es como, para mí hay cierto regodeo en la búsqueda de materiales. Incluso desde un encaje de una ropa que lo puedo extraer para usarlo en otro textil, el cuero, el pelo sintético, el plástico últimamente también, por una cuestión que tiene que ver mucho con el reciclado de material. Mi obra funciona mucho también de esa manera. Yo hago mucho acopio de material, reciclo mucho material, me interesa todo ese proceso de preproducción de la obra. ¿A vos no te molesta cuando alguien quiere tener una obra tuya, pero como para decorar algo? Porque el objeto arte cumple esa función. No, lo entiendo, sé que es parte de la adquisición y del círculo también, sí, y del círculo también de la venta y me pongo en el lugar de la gente que compra y digo, es la que va a convivir con la obra. Me permito negociar ciertas cuestiones, más cuando es una obra por encargo, por ejemplo. ¿Es una Pero tendencia esa en tu caso? Bueno, tus colegas también reciben, ¿sabes? En el mercado tan secreto, tan intimista del arte y de la relación del objeto con el pintor o con el creador, ¿existe el encargo? yo creo que sí. Creo que se da mucho en nuestra región, se da mucho en Corrientes, en Chaco. eh,
Creo que ese circuito de la venta o de la adquisición de obra está más ligado con una cuestión de nos conocemos, conozco lo que haces, me gusta, eh, tal vez no puedo adquirir esta obra por las dimensiones, pero me gustaría tener algo tuyo. Creo que por ese lado sí surge esa cuestión de el encargo, digamos. Y en esas situaciones sí me permito negociar un poco con con el comprador y, y que sea como factible o que lleguemos a un punto en el que yo me sienta muy conforme con la obra y él se sienta como que él logró tener eh, una obra en el espacio que quería, que ocupe las dimensiones que necesita. ¿Cuál es la diferencia conceptual en una obra como producto terminado y una obra como serie? Sí, son muchas cuestiones que juegan en definir una serie. Yo produzco mucho. Que produzca mucho no significa que haga muchas series, por ejemplo. Puedo producir obra que queda aislada de mucha de la producción. Puedo estar indagando un material y producir 2 o 3 obras y suspenderlo o dejarlo en ese momento. Y después sí hay otra obra en la que yo me centro en una temática y trato, no de manera cerrada, pero trato de que haya un hilo conductor en esa serie y que el resultado final se pueda leer de manera más continua, de manera más homogénea. Ya no es tiempo que en nuestra sociedad tengamos el ojo crítico del curador para que la gente sepa, quiero comprar una obra y compra aquella, está una escuela, está una técnica, está un crecimiento sostenido, está una improvisación. Orientar el mercado, si no es caprichoso y solo familiar, como decía vos, te compra un amigo, un vecino, aquel otro. Sí, yo creo que sería ideal generar como una estructura, un basamento mucho más sólido en el tema del mercado y la circulación de la obra. Eh, También hay una cuestión en que la gente lo relaciona, o un sector de la gente o de la población, no voy a hablar en general, pero digo, hay como un pensamiento de que todo lo que tiene que ver con el arte tiene que ser como muy estudiado, muy eh, con algo muy serio. Y yo creo que el arte último, o lo que yo creo que el arte últimamente dejé de exigirle tanto en esas cuestiones. Nos cuesta mucho disfrutar de algo y decir lo que solamente nos gusta porque lo disfrutamos y tratamos como de ponerle mucha cabeza a esa cuestión, ¿por qué me gusta? ¿Por qué esta obra me gusta? ¿Por qué la voy a comprar? ¿Por qué el artista es conocido o no? Me parece que esas cosas también generan como cierto bloqueo en el tema de la circulación de obra. Me parece que sí, hay una cuestión de gusto que está presente en toda compra de obra, porque hay un gusto, una cosa subjetiva en el comprador, pero me parece bueno que a veces se deje llevar por esos impulsos de simplemente la obra me gusta y me gustaría tenerla. Se abrió la cápsula del tiempo en el año 3600. ¿Qué obra de Gustavo Mendoza estaba dentro? Difícil. eh, yo creo que va a haber como un rejunte de muchas cosas. Me imagino como un baúl lleno de mucha obra distinta. Eh, sí, eso. Como algo incluso muy difícil de encontrarle lógica, pero eh, viéndome o revisando un poco mi metodología de trabajo, creo que sería eso. Cosas viejas, cosas La antiguas. vida. Sí, un rejunte. El Síntesis. popular rejunte yo creo que sería eso. La vida vivida. Muy bien. In the beginning, in the beginning.